Listo, buenos días. Se está grabando la clase de Ingeniería de Métodos 1 del día miércoles 6 de mayo, año 2020. ¿De acuerdo? Son las 7:01 de la mañana. Voy a leer los participantes de esta videoconferencia. Y están Angie Gaimes, Braulio Beltrán, Camila Choquehuanca, Diego Zanca, Gabriela Gonzalo Colque, Gabriela Guaranca, Gonzalo Colque, Geraldine Nina, Jorge Pocohuanca, Catherine Fora, Kevin Umayasi, Lady Pomacosi, María Jesús Yacho, María Sofía Merma, María Inés Riega, Nadia Neira, Rosario Guaracha, Ruth Flores, luego Sheila Wanki, Wilfredo Vilca, Jimena López, y se han unido, por ejemplo, Fabiola del Rosario Anco, y por ahí leí otro nombre. Bueno, si me olvidó, presente dice Alejandro Ariel Chipana. Muchas gracias, Alejandro. También si hubiera alguien más que se ha unido, por ejemplo, Rubén Choquehuanca, veo que se está uniendo también al chat. A ver, otra persona por ahí. Creo que ya estamos 24, 25 personas, está muy bien. Listo, listo. A ver, Rosario Fierro se acaba de... Listo. Muchas gracias, chicos, por unirse a esta sesión de clases. Gracias por todo el esfuerzo que están dando ahora en estas clases virtuales. Esto nos va a ser de mucho provecho para todos. Bueno, el día de hoy les voy a explicar la clase que corresponde al capítulo 3 de Ingeniería de Métodos, que corresponde a selección de proyectos, ¿no? Entonces ya hemos estado viendo en un primer momento algunos conceptos básicos sobre la ingeniería de métodos, en qué consistía, cuáles eran los componentes, ¿no? El estudio de métodos y el estudio de tiempos. Luego vimos conceptos de productividad, de ejercicios de productividad que ustedes también están realizando, ¿no? De alguna forma para poder entender cuál es el objetivo de la ingeniería de métodos, por qué estamos estudiando nosotros ingeniería de métodos, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente paso, es tener, tener un análisis para poder determinar qué proyectos vamos a estudiar con la ingeniería de métodos y cómo vamos a elegir esos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase de hoy se va a dedicar a conocer algunas técnicas, el motivo y algunas técnicas para determinar qué proyectos estudiar en la ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? Entonces, si tuvieran cualquier consulta durante la explicación, durante las consultas, las exponen vía chat o también pueden abrir su micrófono como bien ustedes hacen, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Pueden interrumpir la clase en cualquier momento. Aprovecho a tomar un vasito de agua. Listo, entonces ahora van a ver ustedes la presentación, una presentación. Ahí está viendo, presentación. Listo, están viendo ustedes la presentación. Vamos, sobre esto voy a empezar a explicar una vez más. Listo. Entonces vamos a ver hoy día cómo seleccionar un proyecto de ingeniería de métodos. Bueno, entonces para empezar, les quería explicar un poco que ustedes cuando vayan a laborar, van a trabajar en una empresa, bueno, generalmente va a ser que va a buscar un bien económico, ¿no? Algunos trabajarán en ONGs, ¿no? Pero la mayoría de empresas buscan un bien económico, van a trabajar ustedes en una empresa industrial, ¿no? De manufactura, de alimentos, de cualquier sector, puede ser lácteo, puede ser avícola, puede ser agricultura, agroindustria, metalmecánica, sector turismo, sector gastronomía. Lo bueno es que Arequipa tiene una buena cartera de sectores económicos donde uno puede laborar. Los que les he dicho son los más recurrentes, ¿no? De repente algunas personas van a ir, van a salir fuera de la ciudad, ¿no? Entonces van a empezar a sector bancarios, otros sectores industriales, de repente sector minero, ¿no? Entonces ustedes van a empezar a trabajar en diversas empresas, ¿de acuerdo? Una de las características de estas empresas es que van a hacer un planeamiento estratégico. ¿Qué significa? Que van a empezar a
planificar su futuro y a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden lograr como empresa, ¿no? Crecer básicamente, ¿no? Mejorar, tener mayores utilidades, mayores beneficios para ellos, para la empresa, para los trabajadores, ¿de acuerdo? Una de las formas de lograr que la empresa pueda crecer cada vez más, atender a mayor cantidad de clientes, mejorar la calidad de su producto, mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, es a través de determinar una cartera de proyectos en una empresa, ¿de acuerdo? Es a través de esta forma, de una cartera de proyectos o un portafolio de proyectos, es que las empresas van a generar mayor valor para ellos mismos. Ahorita les voy a explicar por qué con cada ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esto tienen que tener presente en un primer momento que cada empresa va a manejar un portafolio de proyectos. Algunas empresas van a manejar un portafolio más amplio, otros un portafolio más acotado, dependiendo de la dimensión de la empresa. ¿De acuerdo? Pero todo lo que sea portafolio de proyectos en una empresa sirve para mejorar, para crear mayor valor para esta empresa. ¿De acuerdo? Por eso casi todas las empresas van a manejar un portafolio de proyectos. Lo estén haciendo conscientemente o inconscientemente, ¿no? Conscientemente ya son las empresas formales, empresas medianas, grandes, que saben que a través de un proyecto ellos van a mejorar el valor del negocio. Y las empresas pequeñas, chicas, de repente no son tan conscientes de eso, pero siempre están pensando en mejorar, en incrementar, en cambiar, ¿no? Y eso también es un proyecto. Y eso también les va a ayudar a mejorar el valor del negocio. ¿Cuál es un ejemplo de una cartera de proyectos o un portafolio de proyectos? Por ejemplo, ¿no? Un proyecto de automatización de una línea de producción. Este es un proyecto que puede estar dentro del portafolio de la empresa, ¿no? Tenemos una línea de producción que es trabajada de manera manual, ¿no? Puede haber 10, 15 operarios en una misma línea de producción, manufacturando una pieza metalmecánica o de repente manufacturando un alimento embolsado, ¿no? Y entonces, como esta es una empresa que recién empezó, lo empezó a hacer manual, ¿no? Desde sus inicios, pero ha estado creciendo, ha estado ganando mercado. Sin embargo, ha visto que los costos de producción son elevados, ¿no? Por toda la carga de personal que tiene, ¿no? 15 personas y cada uno tiene una carga salarial, costos de aprendizaje, costos de capacitación, costos laborales, ¿no? Hacen que esta cadena de producción, esta línea de producción, sea más costosa con respecto a otras líneas de producción de otros competidores o de incluso de la misma empresa. Entonces, para poder generar mayor valor para el negocio, lo que va a hacer esta empresa es, va a determinar iniciar un proyecto para automatizar esta línea de producción. ¿Qué significa? Que las personas ya no van a trabajar ahí, sino se va a reemplazar por máquinas, por controles, por ordenadores, ¿no? Por controles lógicos programables, por sensores, por una serie de dispositivos electrónicos para que esta línea de producción se pueda manejar solo. Y el rol de las personas ya no va a ser tan manual, sino lo que van a hacer es supervisar que la línea funcione automáticamente sin problemas, manteniendo los parámetros de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, a través de este proyecto de automatizar la línea de producción, es que esta empresa industrial va a generar mayor valor para ellos mismos, para sus trabajadores, porque ahora van a estar más capacitados y van a poder ganar más, y también mayor valor para el cliente. Entonces, todos vamos a ganar aquí, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es un proyecto común en las empresas hoy en día, automatizar una línea de producción, ya que las líneas de producción generalmente son manuales, ¿no? Entonces, un proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo como un proyecto. Otro proyecto para generar valor puede ser el desarrollar un nuevo producto. ¿De acuerdo? Ustedes cuando estudian marketing van a conocer que cada empresa tiene una cartera de productos. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta cartera de productos? Son los productos que ofrece al mercado, al cliente, para que ellos puedan adquirirlo y puedan salir beneficiosos. ¿De acuerdo? Entonces, pero el área de marketing, que es el área especializada, empieza a detectar nuevas necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Una nueva necesidad que no está totalmente satisfecha con los productos que actualmente se ofrecen, ¿de acuerdo? Por este motivo, la empresa ha decidido desarrollar un nuevo producto que se ajuste a las características de este cliente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no puede ser desarrollar un nuevo estilo de tarjeta de crédito, ¿no? Como lo que salió hace un tiempo, ¿no? Si ustedes ven acá, en esta tarjeta de crédito,
ven que hay como un lector, ¿de acuerdo? Informático, ¿no? Como el código QR, como el código de barras, ¿de acuerdo? Este código sirve para una mejor lectura de la tarjeta de crédito en vez de la cinta magnética que se encontraba acá al costado en la parte posterior. E incluso actualmente, si ustedes han visto algunas tarjetas de crédito, ya no necesitas acercarla al POS, que es el dispositivo de lectura de tarjetas, sino simplemente acercándola ya lee por radiofrecuencia los datos que tiene la tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué se ha desarrollado? Porque las personas quieren mayor seguridad en su tarjeta de crédito, ¿no? Porque se ha visto que cuando uno presta su tarjeta de crédito para pagar de repente la gasolina o en la bodega, a veces hay estos lectores que te roban información de la banda magnética o de repente el tendero de cierto servicio te intercambia la tarjeta, bueno, y al final puede de alguna forma ver tu clave y te la cancela, ¿no? Te la roba básicamente y empieza a robar dinero, ¿no? Entonces, el sistema financiero ha desarrollado un nuevo producto que tiene este chip de radiofrecuencia para que uno mismo, sosteniendo su tarjeta, la acerque al POS o el dispositivo de lectura y ya no necesita entregársela a nadie, ¿no? Esto, por ejemplo, es un nuevo producto para satisfacer una necesidad de mayor seguridad. Entonces, la empresa o una empresa del sistema financiero va a desarrollar un nuevo producto, ¿no? Para que se pueda instalar y se pueda ofrecer al cliente. ¿De acuerdo? Y de esa forma va a generar mayor valor para el negocio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora tengo ese nuevo producto, voy a tener más clientes y mis clientes se van a sentir más confiados con el servicio que le estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro proyecto muy común actualmente en las empresas, el desarrollar un nuevo producto que se ajuste a las necesidades de los clientes. ¿De acuerdo? Son proyectos. También tenemos como proyecto el implementar un nuevo sistema informático. También es un proyecto muy común actualmente. ¿Qué se refiere? Generalmente cuando las empresas nacen, empiezan a trabajar, generalmente se centran en su área operativa, ¿no? En poder sacar esos polos, en poder sacar esos yogures, en poder sacar esas mermeladas, ¿no? Se concentran en la parte industrial, ¿no? Pero acuérdense que también hay otras actividades de soporte, ¿no? Actividades de soporte de control de producción, actividades de soporte contable, actividades de soporte administrativo, financiero, logístico, de recursos humanos, ¿no? Una serie de actividades alrededor de esta línea de producción para que la empresa pueda seguir funcionando, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando nacen estas empresas, estas actividades de soporte se manejan a papel y lápiz o a papel y lapicero, o de repente utilizando el Excel, utilizando el Office, ¿no? El Word. Entonces son una serie de sistemas aislados que cuando va creciendo la empresa ya empiezan a entorpecer el sistema administrativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, para sacar una orden de producción tengo que levantar con lápiz y papel, ¿no? Lo que se va a querer comprar. Luego de esto tengo que llevar este papel al gerente para que lo apruebe y luego tengo que este papel escanearlo para darle al proveedor que está en otro país de repente y comunicarme por correo. Entonces, se genera mayor carga laboral, vamos a llamarlo también, y se pierde mucho el control porque todo está en papeles, nada se guarda, o si se guarda está en un rincón del almacén y hasta revisarlo genera mucho, mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Lo que hacen es implementar sistemas informáticos para poder ordenar su información dentro de una base de datos, ¿no? Y que todos los procesos de negocio administrativos estén conectados, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar de lado todo el papel que estoy utilizando, todo el Excel, todo el Office, para poder utilizar un sistema informático, un sistema integrado para toda la empresa para poder ser más eficiente en mis actividades, ¿de acuerdo? Este es otro proyecto que siempre se está dando, ¿no? Implementar sistemas informáticos, sea un sistema integrado para toda la empresa, un sistema centrado en la contabilidad o en las finanzas o en el sistema logístico que incluye almacenes, rutas de transporte, capacidades de transporte o de almacenamiento, ¿no? O un sistema solo para el área de operaciones, o como les decía, un sistema integrado que incluya incluso recursos humanos. Entonces, siempre se están implementando nuevos servicios informáticos, ¿de acuerdo? Esto va a generar mayor valor. ¿Por qué? Porque va a permitir que la empresa sea más ordenada y pueda generar mejor dato para tomar decisiones, ¿de acuerdo?
Y otro ejemplo de proyecto que tenemos es, por ejemplo, mejorar la infraestructura industrial, ¿no? Este es otro proyecto que se maneja, ¿no? Porque ¿en qué consiste? En que, como le dije, de repente al principio una empresa empieza a generar su línea industrial, sus productos, ¿no? Y empieza a almacenar sus cajas, su materia prima en un costado, ¿no? Pero de repente ya este local empezó a quedar chico, entonces decide invertir en un local, en un almacén, ¿no? Para poder colocar allí su materia prima y sus productos terminados. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto también le va a generar mayor valor porque va a poder tener mayor capacidad de almacenamiento para poder llegar a más clientes, tener un sitio más ordenado, más limpio. Las mermas de materia prima van a reducirse considerablemente porque ya están más ordenados, más seguras también, ¿no? Entonces, de esta forma la empresa va a generar mayor valor para el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, estos 4 ejemplos son ejemplos típicos de un portafolio de proyectos que pueda manejar una empresa, ¿no? Entonces, son proyectos que se dan siempre para generar mayor valor para el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es qué es un proyecto, porque lo que he estado comentándoles hasta ahora son proyectos que se dan en cada empresa. Pero ahora vamos a definir un proyecto, ¿de acuerdo? Para que se pueda tener en cuenta. Y de esta forma ya ustedes van teniendo un conocimiento previo para que cuando lleguen a su 5.º año, si no me equivoco, a su 10.º semestre o al 9.º, van a llevar el curso de gestión de proyectos y ya van a entender mucho mejor lo que van a estudiar en ese momento. ¿De acuerdo? No se desesperen, ya van a llegar al 5.º año, 2 añitos más de clases virtuales y ya. Listo. Entonces, ¿qué es un proyecto? Como lo que les estaba comentando, vamos a definir un proyecto, ¿de acuerdo? El proyecto, cualquier tipo de proyecto en cualquier empresa, lo que ustedes vayan a realizar, vamos a llamarle como un esfuerzo temporal, ¿de acuerdo? Y este esfuerzo temporal va a tener un producto, resultado o servicio único, ¿de acuerdo? Es un esfuerzo temporal. ¿Qué significa temporal? Que no va a ser parte de las operaciones permanentes del negocio. No es que todos los días vamos a trabajar en lo mismo hasta el fin de los días, no. Este proyecto que es temporal va a tener una fecha de inicio y va a tener una fecha de fin, ¿de acuerdo? Entonces, todos los proyectos que ustedes vayan a realizar tienen esta característica, la temporalidad, una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿de acuerdo? Así cuando ustedes se van a embarcar en su proyecto de tesis, la tesis va a estar con una fecha de inicio y el fin del proyecto de tesis va a tener una fecha de fin y hasta ahí ustedes van a elaborar su tesis, ¿de acuerdo? De igual forma, ¿no? ¿Y por qué dice que es un servicio resultado único? Porque todo este esfuerzo que estamos realizando va a tener como resultado un entregable, ¿no? Que puede ser un producto, ¿no? Por ejemplo, en el entregable de a ver, regresando a la diapositiva, ¿no? Tenemos el proyecto de automatización de la línea de producción, ¿no? Automatizar esta línea es un esfuerzo temporal, ¿no? No toda la vida vamos a estar automatizando esa línea, ¿no? Nosotros vamos a declarar un proyecto de automatización, el cual tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin, ¿de acuerdo? Para el 30 de junio, la línea de producción tiene que estar automatizada. ¿Cuál es el resultado que va a tener este proyecto? Que esta línea va a ser automatizada. Antes era manual, ahora va a trabajar sola, con supervisión humana, ¿de acuerdo? Ese es el entregable único. ¿Por qué se refiere único? Porque no va a existir en otro lado del mundo, por lo menos de este planeta, donde haya otra línea de producción automatizada de igual característica, de igual forma, de iguales especificaciones, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Por más que sea una empresa donde haya bastante competencia y sea parecida en las formas en que trabaja una empresa con otra, este va a ser un servicio, un resultado único porque es característica de cada empresa. ¿De acuerdo? Cada empresa eh, da resultados únicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el desarrollar un nuevo producto va a ser un esfuerzo temporal. Yo no toda la vida voy a desarrollar el mismo producto, ¿no? Va a ser un proyecto, por ejemplo, desarrollar una tarjeta de crédito con un chip de radiofrecuencia para mayor seguridad, ¿no? Ese es un proyecto, va a ser temporal, no toda la vida voy a estar haciendo eso. Lo que pueden ser, de repente, son mejoras, ¿no? Pero la instalación, la implementación de este nuevo producto va a ser único, va a tener una fecha de inicio que yo voy a comenzar, voy a declarar hoy, 6 de mayo, voy a empezar a desarrollar, o la empresa va a empezar a desarrollar este nuevo producto, con fecha de fin el 31 de diciembre, vamos a lanzar este producto al mercado, ¿de acuerdo? En eso consiste. Y en el intermedio nosotros vamos a
a empezar a implementar, ¿no? ¿En qué consiste, no? En levantar información del cliente, qué es lo que realmente quiere, conseguir esos chips de radiofrecuencia, conversar con el regulador para que nos dé permiso, también sacar un lote de 1 millón de tarjetas, por decir, ¿no? Entonces, todo esto es parte del desarrollo del producto, ¿no? Implementar el nuevo sistema informático también es un esfuerzo temporal, ¿no? Va a comenzar hoy día 6 de mayo y hemos declarado como empresa que vamos a instalar o implementar un sistema informático, por ejemplo, un ERP, ¿no? Para mejorar nuestro sistema de datos, de información, y este sistema ya tiene que estar instalado, funcionando en nuestras instalaciones al 30 de agosto del 2020. ¿De acuerdo? Es un esfuerzo temporal y el resultado va a ser único. ¿Cuál va a ser? Que vamos a estar trabajando con un sistema informático, ¿no? De igual forma con la infraestructura industrial, ¿no? Necesitamos ampliar. Entonces vamos a comenzar la construcción el día 6 de mayo y terminamos el 30 de septiembre, fecha en la cual vamos a tener como entregable el nuevo almacén de productos de materia prima y de productos terminados, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar desde hoy hasta el 30 de septiembre? Vamos a empezar a contratar, vamos a hacer primero los planos o contratar a una consultora para que nos haga los planos, para que nos determine capacidades, vamos a contratar una constructora, ¿no? Vamos a contratar más personal porque esto necesita mayor supervisión, vamos a contratar sistemas de seguridad, bueno, una serie de cosas para poder instalar nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, este proyecto es temporal y tiene un resultado único, ¿no? Tiene un principio y un final que se tiene que definir, ¿no? Exacto, tiene que definirse cuándo empieza, cuándo termina, cómo empieza y cuándo termina. ¿Y cuándo se va a terminar este proyecto? ¿Cuándo decimos que al 30 de septiembre, por más que sea la fecha, podemos asegurarnos que está el proyecto 100% terminado? Cuando se logran los objetivos del proyecto, ¿no? Porque ustedes en cada uno de estos 4 proyectos, ustedes han definido un objetivo, ¿no? Y este objetivo tiene que ser generalmente orientado a términos cuantitativos más que cualitativos. Cuantitativos me refiero a tener números que puedan sustentar el término, ¿no? Por ejemplo, pueden ser en términos en el producto de tarjeta de crédito, ¿no? Puede tener que ustedes puedan vender 300,000 tarjetas, ¿no? En la automatización de la línea de producción tiene que haber reducido la cantidad de personal y incrementarse el tiempo, o perdón, reducirse el tiempo de fabricación o mejorar la calidad, ¿no? Tener menor número de piezas defectuosas, ¿no? Entonces, estos son objetivos del proyecto. Entonces, el final del proyecto se alcanza generalmente cuando se logran los objetivos que se plantean al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Y como les decía, el resultado puede ser tangible o intangible, ¿no? Tangible cuando tenemos este nuevo producto o intangible cuando vemos la automatización de la línea, ¿no? A veces no se puede tener o de repente es generar una nueva marca de producto, entonces esos son intangibles, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto, ¿no? Los proyectos crean valor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a generar mayor beneficio para la empresa y los grupos interesados en la empresa. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tomen en cuenta. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes, cuando sean ingenieros de métodos, van a realizar distintos proyectos de mejora para la empresa. ¿De acuerdo? Relacionados puede ser a automatizaciones, relacionado a implementaciones de sistemas informáticos, relacionados a mejorar la infraestructura de un local, una planta industrial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ingeniería de métodos está muy relacionada al área de operaciones, ¿de acuerdo? También podrían participar en algún proyecto de marketing, ¿no? Desarrollo de productos, ¿de acuerdo? Entonces, esta información a ustedes les sirve como base para que puedan entender por qué es que una empresa tiene un portafolio de proyectos, por qué se llevan a cabo y especialmente cómo se define un proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿no? Como les decía, todos estos proyectos se encuentran dentro del planeamiento estratégico de una empresa. Es decir, que yo como empresa, yo quiero crecer en participación de mercado en 20% de aquí a 3 años. Ese es un objetivo estratégico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aumentar mi capacidad de producción, de tener 10 piezas por hora a 100 piezas por hora. Esto es un objetivo de planeamiento estratégico porque con este objetivo voy a poder cubrir mayor espacio de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, todos los proyectos, todo el portafolio de proyectos están dentro del planeamiento estratégico de una empresa porque eso le permite crecer, ¿de acuerdo? Mejorar.
¿no? Y esto va a sumar al valor del negocio, ¿no? Un valor del negocio es decir, ¿cómo se puede cuantificar, no? Si, por ejemplo, yo voy a vender yo tengo una empresa, ¿no? Una empresa textil, ¿no? A confección por. Si yo a esta empresa la quisiera vender en el mercado, ¿no? Se pueden vender empresas, ¿no? Voy a ofertar mi empresa. ¿Quién le gustaría comprar mi empresa textil? ¿De acuerdo? Y de igual forma se va a dar una oferta y una demanda, ¿no? Entonces, si mi empresa es bastante requerida por los distintos compradores o inversionistas, significa que tiene mucho valor del negocio. Pero, sin embargo, si a los inversionistas que están interesados ven mi negocio, entran, ven cómo trabajo y se desaniman, significa que la empresa no tiene mucho valor como negocio, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa el valor del negocio, ¿no? Y vamos a crear valor a través de dos formas, ¿no? A través de generar las operaciones permanentes, ¿no? O sea, siempre estar produciendo esta industria textil a través de la gestión empresarial que yo realice y también a partir de las inversiones en proyectos, ¿de acuerdo? Ustedes ya han estudiado financiera 1, entonces ya tienen noción de lo que es una inversión, ¿no? Entonces saben que, por ejemplo, en cada uno de estos proyectos se ha dado una inversión de dinero, ¿de acuerdo? Para automatizar, la empresa de repente ha tenido que invertir 1.000.000 de soles, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño de la inversión, y para esta inversión ha tenido que financiarse de repente de una parte de los accionistas y otra parte del sistema financiero, ¿no? De repente, para mejorar la infraestructura industrial, también ha tenido que invertir en la compra, en todos los materiales, ¿no? De igual forma, la inversión ha sido parte accionistas, parte sistema financiero, o implementar el nuevo sistema informático. Ha tenido que invertir, ha tenido que comprar el sistema informático al proveedor de servicios, ha tenido que pagar a todos los que van a capacitar, a los especialistas y también capacitar al personal de su empresa para que conozcan el sistema informático, ¿de acuerdo? Entonces, esto es toda una inversión que se tiene que llevar a cabo y esta inversión va a generar mayor valor para el negocio, ¿no? Por eso es importante que las empresas siempre tengan un portafolio de proyectos porque este portafolio va a generar mayor valor, ¿de acuerdo? Entonces, y estos portafolios se da a través de inversión, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros en nuestro portafolio podemos tener un montón de proyectos, pero no necesariamente todos se van a ir desarrollando, por ejemplo, este año o el próximo año, ¿no? Vamos a empezar a jerarquizar de acuerdo a lo que nos pueda proveer mayor beneficio, ¿de acuerdo? Y también de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que podemos tener proyectos o darle cabida, a autorizar el inicio de un proyecto si es que está relacionado con la demanda del mercado, ¿no? Si hay un proyecto digamos, la demanda está creciendo bastante del mercado de un producto, entonces podemos invertir en este momento en ampliar la capacidad de planta para poder abastecer de mayor cantidad de productos al mercado, ¿no? O una oportunidad estratégica como puede ser la compra de un competidor, ¿no? Nosotros somos fabricantes de yogur, ¿no? Somos una empresa mediana y vemos que hay una empresa chica que también está creciendo, pero se da la oportunidad de comprar esta empresa por X motivos, ¿no? Entonces podemos comprarla porque tiene una línea especial de producción, ¿no? O algo así como que pasó cuando la empresa Bacus, que es la empresa de cervezas nacional, compró una cervecera artesanal, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba viendo que esta empresa estaba creciendo, entonces la formó parte y ahora también la empresa Bacus elabora cerveza artesanal a través de este negocio, ¿no? Entonces se da una serie de factores que van a determinar cuándo invertir en un proyecto o por qué, ¿de acuerdo? Entonces siempre se dan estas características para poder implementar proyectos de carácter estratégico para la empresa. ¿Qué significa de carácter estratégico? Que van a permitir darle sostenibilidad a la empresa en el tiempo, ¿no? O sea, que va a poder mantenerse en el tiempo o estar mayor tiempo en el mercado, mientras de repente algunos competidores van saliendo del mercado, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ya. Y ahora tenemos que ver, a ver, si tuvieran alguna consulta, la pueden hacer saber, algún comentario, también pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, entonces cuando ustedes vayan a realizar un proyecto, es importante que también tomen en cuenta esta información, las limitaciones de un proyecto, limitaciones del alcance de un proyecto, ¿de acuerdo? Porque muchas veces
lo que pasa en la práctica es que nosotros definimos, por ejemplo, no había el proyecto de mejorar la infraestructura local, ¿no? Entonces definimos que eh, por ejemplo, podemos haber definido al inicio que el proyecto solo se va a centrar en almacenar productos terminados, nada más, ¿no? Ese va a ser nuestro alcance del proyecto. Elaborar productos terminados, ¿de acuerdo? Perdón, elaborar y almacenar productos terminados, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros desarrollamos ese proyecto, la inversión destinada está enfocada solo a almacenar productos terminados, la capacidad del almacén solo está enfocada en productos terminados, ¿no? Pero resulta que a medio proyecto nos piden, ¿saben qué? Necesito que también almacenar la materia prima, ¿no? Y productos en proceso. Entonces, nosotros, si vemos este input que nos están dando a medio camino, podemos decidir si lo incorporamos o no lo incorporamos. Lo regular es que no se puede incorporar estos nuevos requerimientos al proyecto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la inversión, el tiempo, el esfuerzo está enfocado solo en productos terminados, ¿de acuerdo? Entonces, eso se refiere el alcance de un proyecto, en acotar qué es lo que realmente queremos obtener de este proyecto, ¿no? Y hacer lo que nos pide el proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a aceptar hacer materia prima, en primer lugar necesitamos mayor espacio, necesitamos mayor inversión, necesitamos otro estudio de factibilidad para la capacidad, ¿no? Entonces empezamos o podemos volver a inicios, ¿no? Y ya ha pasado un tiempo, entonces, y has hecho un esfuerzo de inversión para el producto terminado, ¿no? Entonces, esto crea problemas. Por eso es importante definir el alcance en un primer momento antes de empezar el proyecto, ¿de acuerdo? Y para esto es necesario poder entender realmente el problema que se está planteando o la situación actual, como dice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se quiere, no? Se quiere tener el almacén de productos terminados, realmente se quiere solo tener productos terminados, pero si vamos a tener mayor cantidad de productos terminados, se entiende que vamos a tener mayor cantidad de materia prima porque el nivel de producción va a aumentar. Entonces, la pregunta es, ¿se necesita también almacenar materia prima o no? ¿De acuerdo? Entonces, a través de preguntas vamos a poder entender realmente el problema y si el alcance que nosotros estamos teniendo es suficiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estamos teniendo problemas o de repente estamos, claro, problemas en tiempos, ¿no? La línea de producción se está demorando más del tiempo que se había establecido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se está extendiendo más el tiempo? ¿Se está dando algún reproceso de alguna pieza en algún punto especial? ¿O de repente las personas que son parte, les falta capacitación, les falta conocimiento de la línea de producción, de la calidad, de cómo funciona la máquina? ¿No? Entonces, tenemos que entender muy bien este alcance, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como ingenieros de métodos, cuando vayamos a realizar un proyecto, estos proyectos tenemos que conocer realmente el problema que se va, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ingenieros de métodos, les van a decir, tenemos que mejorar los tiempos de producción de esta línea industrial de elaboración de aceite, ¿no? Digamos, están en una empresa industrial, ¿no? Que de repente empieza con la letra A, ¿no? Y su logo es de color rojo, ¿no? Entonces, ustedes están trabajando en esa línea industrial y les dicen, ¿sabe qué? Ingeniero, necesitamos reducir los tiempos de producción de esta línea de aceite de cocina, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender primero realmente por qué se está dando este incremento del tiempo, ¿no? Como les decía, puede ser porque el personal no está capacitado al 100%, desconoce ciertas máquinas, desconoce cierta calidad, o de repente hay un reproceso, ¿no? Alguna máquina está fallando, entonces las piezas tienen que volver a entrar a la línea de producción y eso hace que se incremente el tiempo, entonces ya ustedes empiezan a entender realmente el problema, ¿no? Y aquí acuérdense acuérdense ustedes cuando revisamos esa cartilla, ¿no? Que decía tiempo A, tiempo B, tiempo C, tiempo D. No, el tiempo A es el tiempo básico, el tiempo que de trabajo especial, ¿no? Y luego tenemos tiempos B, que son las taras que se dan por distintas ineficiencias, ¿no? Entonces ustedes van a investigar también, lo relacionan con eso para ver dónde se están dando estos inconvenientes, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es entender realmente cuál es el problema de métodos que se está dando en una línea de producción, ¿de acuerdo? Entonces, a ustedes su jefe, ustedes que trabajan en el área de ingeniería de métodos de esta empresa industrial, ¿no? Que tiene una línea de producción de aceite de cocina, ¿de acuerdo? Les dice, bueno, entonces hay que reducir los tiempos porque el directorio nos está pidiendo ser más eficientes en esta línea de producción.
¿De acuerdo? Entonces ya, vamos a plantear entonces el proyecto de reducción de tiempos de producción en la línea de aceite de cocina. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Reducir en 20% el tiempo de producción. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro tiempo. Si dura 100 minutos, ahora va a durar 80 minutos. Ahora, debería durar 80 minutos, ¿no? ¿Cuándo va a empezar? Mañana, 7 de mayo, vamos a reventar la botella de champán y este proyecto debe estar terminando al 30 de noviembre del 2020. Entonces ya tenemos varios meses, ¿no? Casi 4, 5, 6 meses por ahí de repente para poder elaborar, para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces, ya estamos declarando un proyecto y cuál va a ser nuestro entregable, ¿no? Nuestro entregable va a ser, o nuestro producto, el resultado único va a ser la reducción del tiempo. Entonces, cuando nosotros al 30 de noviembre vayamos a empezar a hacer funcionar la línea de producción, ya no va a durar 100 minutos, sino que ahora va a durar 80 minutos en realizar todo el lote de producción. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro entregable y eso va a determinar el éxito del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos que entender bien es, en primer lugar, el problema, a qué se refiere, ¿no? ¿Qué estamos atacando? ¿De acuerdo? Entender muy bien la situación actual para plantear un proyecto adecuado, ¿de acuerdo? En un segundo lugar, tenemos que entender el alcance del producto, es decir, qué es lo que nosotros vamos a entregar. Acá dice características, funciones que describen un producto, servicio, resultado, ¿no? Por ejemplo, nuestro entregable va a ser reducir el tiempo de producción en la línea de aceite de cocina. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Qué es lo que vamos a entregar, no? Que la línea de producción va a resultar ahora en 20 minutos, ¿no? Y este entregable va a tener, por lo tanto, va a tener menos cantidad de personal. También esta cantidad de personal que va a permanecer va a tener mayor capacitación, van a haber menos estaciones de trabajo, ¿no? Y cada estación de trabajo va a tener una mayor eficiencia y al final vamos a medir la productividad de esta línea de producción. ¿De acuerdo? Que tiene que incrementarse en un 20% la productividad de esta línea. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos describiendo nuestro entregable. ¿De acuerdo? O sea, ese tiempo de reducción, ¿cómo lo podemos definir? A través de una mayor productividad, menor tiempo, menores costos, menores estaciones de trabajo, en distintas formas, ¿de acuerdo? Entonces, esto tienen que tenerlo claro para cuando ustedes vayan a desarrollar un proyecto de ingeniería de métodos en esta empresa industrial con el logo de color rojo y que tiene una línea de producción de aceite de cocina, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Y el tercer punto es alcance del proyecto, ¿no? Es decir, no esté enfocado en lo que yo voy a obtener, sino en cómo lo voy a obtener, ¿no? Entonces, para obtener este producto, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Por ejemplo, voy a hacer primero un estudio de tiempos, voy a relevar información de cada estación de trabajo, voy a conversar con los operarios, voy a conversar con los supervisores, con el directorio, voy a conversar con distintas personas, mantenimiento, de repente el área de recursos humanos, como les decía, voy a registrar información de paso a paso y los tiempos que implica esta línea de producción, voy a hablar con calidad para saber cuál es el índice de calidad que se tiene, voy a medir la productividad. Entonces, son una serie de actividades que yo estoy realizando para poder lograr el producto, el entregable que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas actividades son las que voy a hacer. Y estas actividades yo las tengo que declarar, ¿de acuerdo? En un documento yo voy a decir, lo que voy a hacer para este proyecto es relevar información, conversar con distintos actores, tomar muestras, qué sé yo, X cosas, ¿no? Y el alcance de mi producto va a ser un menor tiempo de fabricación, una mayor productividad, una mejor calidad, ¿de acuerdo? Eso lo tengo que declarar porque esto es mi proyecto que tengo que realizar. ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones del alcance en mi proyecto de ingeniería de métodos? ¿No? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en proyectos de ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? Como les decía, ¿no? Un proyecto de ingeniería de métodos es, por ejemplo, reducir el tiempo de fabricación de una línea de producción industrial. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser Rosario esa empresa, ¿no? Salvo que haya otra empresa que le ponga de color rojo su logo y también haga aceite de cocina, bueno, no sé. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, sigamos entonces. No, de repente les gustaría trabajar en una empresa, ¿no? Otra empresa, de repente que elabora cerveza y tiene un logo de color azul, ¿no? Y que empieza con B grande, ¿no? De repente también
puede ser, ¿no? O de repente en un almacén también, ¿no? Con varios, ¿cómo se dice? Instalaciones y que empieza con la letra R y su color verde también podría ser, ¿no? Entonces hay varias opciones donde pueden trabajar, ¿no? No necesariamente es así. Bueno, entonces, a ver, sigamos, ¿no? Estos son los proyectos de ingeniería de métodos que se dan bastante, ¿de acuerdo? Entonces, en la práctica, las empresas industriales o las medianas y grandes empresas tienen un área de ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? Llámese como se llame, a veces le dicen mejora continua, a veces se llama mejora de procesos, mejora de calidad, o sea, como se llame, pero básicamente hacen ingeniería de métodos, ¿no? O sea, mejorar la productividad de ciertas áreas industriales, ¿no? Y las empresas medianas y grandes siempre tienen estas áreas. Acuérdense lo que vimos la clase pasada, ¿no? Es un servicio asesor, ¿de acuerdo? Tampoco es que sea necesario y estratégico que esté ahí, ¿no? O sea, muchas empresas no lo tienen, especialmente las empresas chicas, porque implica una mayor cantidad de personal, una mayor carga de personal, ¿no? Pero, sí es importante, ¿por qué? Porque eso, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos revisado hace unos minutos, genera mayor valor para el negocio. Entonces, cuando los empresarios entiendan que esto, la mejora, genera mayor valor para el negocio a través de implementar proyectos, van a verlo con otros ojos, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco, la experiencia empresarial le va dando esto. Entonces, saben que a través de proyectos, mayor valor, ¿no? ¿Por qué? Porque como ustedes han visto o les han escuchado, ¿no? A tener un proyecto de ingeniería de métodos que te va a permitir reducir el tiempo de producción, por lo tanto vas a llegar más rápido al mercado o de repente incrementar tu línea de producción, vas a tener mayor cantidad de clientes, entonces esto va a dar mayor valor para el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, como yo le decía, las empresas tienen un abanico amplio de proyectos a realizar, ¿no? Por ejemplo, lo decía, ¿no? Automatizar la línea industrial, desarrollar un nuevo producto, implementar una nueva infraestructura de almacenes, implementar el sistema informático, ¿no? Entonces, de repente, reducir los tiempos de la línea de cocina, reducir el tiempo de transporte, de entrega de productos desde la planta hasta los, ¿cómo se llaman? Las bodegas, ¿no? O el caso del Grupo La República, ¿no? Que tienen que implementar un sistema informático o tiene que, u otras empresas que tienen que estar implementando diversos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, una empresa puede tener una infinidad de proyectos, ¿de acuerdo? Y yo le decía que no todos de repente le van a aportar el mismo valor a cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes lleven Ingeniería Financiera 2, ustedes van a estudiar un poquito más de cómo elegir un proyecto a través de algunos indicadores económicos, ¿no? Y esto les va a servir también para jerarquizar, ¿no? ¿Cuál les da mayor beneficio, ¿no? De repente a uno les da una rentabilidad, ¿no? De 20%, ¿no? Y hay otros proyectos que les da una rentabilidad de 10%, ¿no? Entonces, como saben que el de 20% genera mayor valor para el negocio, entonces eso lo van a poner arriba de la lista, en el top de la lista, ¿no? Y van a empezar a hacer su orden de mayor a menor, ¿no? Los proyectos van desde 20%, 18, 17, 16, 15, 14, hasta proyectos que de repente resultan negativos, entonces esos no hay que hacerlos, ¿no? O no es momento de hacerlos. Entonces ustedes van a jerarquizar sus proyectos. Esa es una forma, ¿de acuerdo? A través de las finanzas, ¿no? Pero también tenemos otros factores para poder jerarquizar proyectos, para poder, ¿no? Entonces vamos a ver dentro de la ingeniería de métodos, ¿no? ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para elegir un proyecto? O sea, para poder desarrollar ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que ustedes están en una planta, de repente ya no que hace aceite de cocina, sino hay una planta que realiza, que fabrica parabrisas blindados, ¿de acuerdo? Imagínense una fábrica de parabrisas blindados, ¿no? Blindado significa que golpeas hay un proyectil que se dirige, no se va a romper, ¿de acuerdo? Esa es, por ejemplo, una fábrica, ¿no? Entonces, acá en el Perú tenemos, hay alguna, me parece hay una empresa. Entonces, imagínense que ustedes trabajan ahí, ¿no? Entonces, tiene varios proyectos que realizar, ¿no? Por ejemplo, reducir el tiempo de fabricación de un parabrisas, ¿de acuerdo? Pero que sea laminado, nada más, ¿no? O sea, que tenga, ustedes si conocen, los parabrisas de los automóviles son dos placas de vidrio y en el centro una lámina, nada más, ¿no? Por eso es que cuando llega un proyectil, pues una piedra o lo que sea, no se rompe, ¿no? Simplemente se queda rajado. ¿Por qué? Por seguridad del chofer y del copiloto, ¿no?
En cambio, los de los vidrios de los costados, esos sí se llaman vidrios templados. Entonces, les cae un proyectil, una piedra y se hacen como arrocito. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, el proyecto es de reducción de tiempo de fabricación de un parabrisas laminado, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que se puede dar. O de repente, tenemos otro proyecto que es mejorar la calidad del vidrio templado que se da en los automóviles también, ¿no? O también mejorar la calidad de los parabrisas para buses que se dan, ¿no? Esos que son tremendos 2 metros de alto, ¿no? ¿No? Para tener una mejor visibilidad, ¿no? Entonces, se dan una serie de proyectos dentro del área de producción donde ustedes van a estar, ¿no? Para mejorar, para reducir el tiempo, básicamente para incrementar la productividad de determinada línea de producción, de determinado proceso, ¿no? Entonces, ustedes, de igual forma, como la empresa tiene su portafolio de proyectos, el área de operaciones también tiene su portafolio de proyectos. Entonces, vamos, ¿cómo vamos a priorizar? Entonces, tenemos algunos factores que podemos elegir, ¿no? Consideraciones económicas, técnicas y humanas. A ver, vamos a ver, por ejemplo, consideraciones económicas. Por ejemplo, en las consideraciones económicas siempre vamos a trabajar en base a un análisis beneficio-costo, ¿no? Que me parece que ustedes ya lo han revisado en su curso de ingeniería económica, entonces están ahí ustedes filos en cómo hacer un análisis beneficio-costo, ¿no? Entonces, en este análisis, básicamente lo que tenemos que es que comparar el beneficio. ¿Qué se refiere al beneficio, no? Beneficio lo podemos tomar como la utilidad que sale, o sea, si ustedes se acuerdan de su financiera 1, los ingresos menos todos los gastos es la utilidad o beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, comparan este beneficio que ustedes obtienen contra el costo de realizarlo, entonces les va a dar un indicador y entonces eso ustedes les va a decir, van a poder comparar entre varios proyectos cuál es más factible de realizar, ¿no? Entonces, si el proyecto de mejorar la calidad del parabrisas para buses tiene un mayor beneficio-costo que el de mejorar la calidad del vidrio templado, ustedes pueden escoger primero el del parabrisas. Cuando terminen ese proyecto, ustedes van a pasar al siguiente en rentabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las aplicaciones para poder elegir en base a factores económicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuevos productos, pero no tienen estándares. ¿Qué significa, no? Yo estoy elaborando un nuevo producto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora un vidrio, no, bueno, sí, claro, un vidrio de lateral de un automóvil, pero que tenga 10 centímetros de grosor, que sea blindado, ¿no? Es un nuevo producto que he lanzado al mercado, pero no tengo estándares de tiempo, no tengo estándares de cantidad de material. Entonces, ¿qué significa esto? Que estoy gastando recursos, pero en algunos casos gasto más, otros gasto menos, no tengo un estándar, por ejemplo, de consumo de recursos, consumo de materia prima o de consumo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario que yo pueda realizar un proyecto de ingeniería de métodos para establecer estos estándares de consumo de materia prima y de tiempo. ¿Por qué? Porque me están generando mucho gasto, porque no estoy controlando. De igual forma, si hay productos existentes que tengan costos de manufactura altos, ¿no? Por ejemplo, un costo de manufactura es demasiada materia prima o de repente demasiada carga laboral, o sea, hay muchas personas en la misma línea de producción, ¿no? O de repente hay mucho gasto indirecto, mucho gasto de electricidad. Entonces, si existen productos donde yo veo que me está dejando bajo margen de rentabilidad, es decir, que si yo lo comparo los ingresos que tengo de ese producto contra los costos y esa diferencia es baja, entonces tengo que también realizar un proyecto de mejora de métodos, ¿no? ¿Para qué? Para poder incrementar ese beneficio que estoy obteniendo por cada producto. Porque si obtengo o sea, imagínense todo el esfuerzo que ustedes le ponen para hacer su yogur de agua y manto con pepitas y las pepitas íntegras, ¿no? Pero y a ustedes les cuesta 6 soles hacer, ¿no? Cada botella, ¿no? Y el cliente lo compra a 6.50, entonces ese esfuerzo no te da mucha rentabilidad, por lo tanto, o haces un proyecto de ingeniería de métodos para mejorar el beneficio que te da ese producto, o simplemente lo retiras del mercado porque es mucho beneficio-costo, o de repente tomas otra estrategia de decir que es un yogur premium, entonces ahora lo vendes a 10 soles y le pones ¿cómo se dice? Una botella de color negro para que sea premium, ¿no? O sea, pero la idea es mejorar la rentabilidad de ese producto, ¿de acuerdo? También podemos elegirlo en base si tomamos operaciones que estén dentro del proceso de negocio. Yo les había dicho que existen por lo menos 3 procesos, ¿no? Los de negocio, los de soporte y los estratégicos, ¿no?
Entonces, los de negocios son donde yo voy a elaborar el producto que voy a vender al mercado, ¿no? Entonces, y como les había dicho, estas operaciones están con más del 70% de los activos de máquinas, ¿no? También con mayores al 80% de personal, la mayor cantidad de personal trabaja en esta área, ¿no? Entonces, hay un fuerte gasto que se da en estas operaciones, por lo tanto, si yo logro hacer pequeñas mejoras en estas operaciones de proceso de negocio, voy a obtener un beneficio más considerable porque va a impactar en toda la empresa, ¿no? Va a impactar en la primera línea de costo operativo, ¿de acuerdo? A que si de repente yo hago una mejora de similares condiciones en un área administrativa, un área contable, un área de recursos humanos, ¿no? Que no tiene ese impacto en personas o en activos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿no? Por ejemplo, otras actividades que producen gran cantidad de desperdicios, ¿no? O sea, de repente bastante rebaba en un material. Cuello de botella, ¿qué significa? Imagínense ustedes una botella, ¿no? De vidrio de repente, ¿no? Entonces, esta botella, ustedes tienen ancha en la base y un pico delgado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a veces las actividades cuello de botella, ¿qué significa? ¿No? Que nosotros, y esto lo van a seguro a leer, o espero que ya lo estén leyendo en el libro La Meta, que se pidió que lea, ¿no? Que nosotros tenemos varias estaciones de trabajo, ¿no? Entonces, cada estación de trabajo tiene una capacidad de procesamiento, ¿no? Algunas tienen, por ejemplo, ¿no? 10 piezas por minuto, otras 12 piezas por minuto, otras 20 piezas por minuto, ¿no? Entonces, cada una tiene una velocidad distinta, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, la de 10 piezas por minuto es más lenta que la de 20 piezas por minuto porque produce más, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ¿no? En la línea de producción viene por acá, empieza con las 20 piezas por minuto, muy bien, procesa las 20, llega a las de 12, ¿no? Ya, entonces aquí se empieza a demorar un poco, empieza a haber o sea, como la velocidad es menor, empieza a almacenarse productos en proceso, ¿no? Y pasan este producto y pasa a la de 10 piezas por minuto, entonces ya se empieza a demorar más y incrementan las piezas en proceso, ¿no? Porque acá soltó 20 piezas y acá solo procesa 10 piezas. Por lo tanto, hay 10 piezas que siempre están en espera, ¿de acuerdo? Entonces se van esperando, se van acumulando, pero van avanzando, se van acumulando, van avanzando. Entonces imagínense que esta pieza, esta estación se malogra, no se para, entonces ya empezaría a acumularse más, ¿no? En cambio, si la de 20 se demora o se para, no hay problema porque tiene otro ritmo de trabajo. Entonces, como tiene un ritmo de producción menor, se le va a llamar cuello de botella. Entonces, un proyecto de ingeniería de métodos puede ser ampliar la capacidad de producción de esta estación de trabajo, ¿no? Ya no 10 piezas por minuto, sino ahora puede ser 15 piezas por minuto, ¿no? A través de una ingeniería de métodos podemos mejorar esta estación de trabajo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? También actividades que sean repetitivas o que haya muchas personas, ¿no? Si hay muchas personas, hay una opción para poder automatizarlo también, o actividades únicas, pero que tengan una larga duración, o sea, que tomen bastante tiempo, ¿de acuerdo? A eso se refiere. A ver, también actividades que dice que tengan movimientos excesivos de materiales. Movimientos excesivos de materiales también, o sea, hay mucha carga, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucho movimiento de material, significa que este material no está siendo transformado, ¿no? Entonces, acordémonos que una línea de producción, los materiales se transforman, ¿no? Se convierten tienen otras características para poder venderlo al cliente, ¿no? Pero si nosotros estamos trasladando materiales de un sitio a otro, ¿no? Ahora esta planta A, ahora la planta B no están sufriendo ninguna transformación, por lo tanto, no están generando valor, no es ninguna actividad de valor el traslado. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos materiales que están trasladándose luego del almacén a la materia prima y luego a la estación A, pero luego regresan a la estación B, entonces ahí es una oportunidad para hacer un proyecto de ingeniería de métodos. ¿De acuerdo? En eso consisten estos factores económicos, ¿no? Siempre implica generar mayor beneficio sobre el esfuerzo que se realiza. ¿De acuerdo? A eso se refieren los factores económicos para elegir un proyecto de ingeniería de métodos. Entonces, ustedes van a tener varios proyectos de ingeniería de métodos. El primer factor que pueden hacerlo es jerarquizarlo en base al beneficio-costo que puedan tener.
¿De acuerdo? Entonces van a empezar a desarrollar los proyectos que tengan un mayor beneficio-costo. ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿no? Van a jerarquizar. Los que tengan mayor beneficio-costo van a empezar, ¿no? Entonces, algunos tienen beneficio-costo 20%, otros de 15, 10, y así van a empezar a jerarquizarlo, ¿no? Y los que ustedes van a desarrollar en la empresa son los que tengan mayor beneficio-costo, ¿no? Porque eso les va a dar un mayor valor para el negocio. Entonces, siempre acuérdense que proyecto es igual a valor del negocio, ¿no? Entonces, y los proyectos que tengan mayor beneficio les van a dar mayor valor para el negocio. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta y lo consideren. El segundo factor a tomar en cuenta son los factores técnicos. ¿De acuerdo? ¿A qué se refieren estos factores técnicos? Son factores que están relacionados con la tecnología. Por ejemplo, ¿no? Introducción de tecnología más avanzada. ¿Qué significa tecnología, no? La tecnología es la aplicación de las ciencias para beneficio humano. Pues entonces, en cualquier sector económico siempre hay tecnología, ¿no? Tecnología de comunicaciones, tecnología alimenticia, tecnología hotelera, tecnología administrativa. En todos los sectores hay tecnología, porque básicamente es la aplicación de la ciencia, de cualquier campo de la ciencia en beneficio humano, ¿no? Entonces, aquí en una empresa industrial siempre vamos a ver tecnología como un elemento de una aplicación de las ciencias, de la física, de la matemática a la línea industrial, es decir, poder, en unos casos, o la mayoría de casos, es poder tener una automatización de procesos, ¿no? Es decir, que el proceso productivo puede controlarse autónomamente. Eso significa una automatización de procesos, ¿no? Que se puede controlar autónomamente y puede sacar esos resultados sin la presencia permanente de una persona. ¿De acuerdo? Eso significa la automatización de procesos, ¿no? Ahora, también puede ser, como ustedes han visto, y me parece que ustedes también estudian lo que es el SAP, ¿no? El SAP es una herramienta empresarial para poder integrar las distintas áreas y procesos de una empresa, ¿no? Integrar los procesos de operaciones, integrar los procesos logísticos, integrar, perdón, los procesos de recursos humanos, ¿no? Todo en un mismo sistema para que toda la información esté completa, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver una pequeña gráfica que les voy a explicar también esto, ¿no? Entonces, todos esos son sistemas de integración empresarial que seguramente lo van a estudiar en el curso de dirección de producción, ¿no? Que creo que ya se viene el próximo semestre o el subsiguiente, ¿no? Entonces, estén atentos. Entonces, estos son factores técnicos para poder decidir implementar un proyecto de ingeniería de métodos, ¿no? ¿Por qué? Acá nos dice, la ingeniería de métodos les va a permitir mejorar un proceso antes de computadorizarlo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo les había hablado que los proyectos, perdón, que una empresa trabaja al principio de forma manual, ¿no? Entonces, de repente hay una secretaria que te hace la boleta de venta, luego pasa a contabilidad, luego regresa al área de operaciones para su firma, para su visación, ¿no? Entonces pasa de aquí, pasa de allá, ¿no? Entonces, ese proceso en sí puede ser muy ineficiente por todas las idas y venidas que tienen, ¿no? Entonces, simplemente para aprobar una compra puede pasar de repente una semana. Entonces, no es un proceso eficiente para realizar, ¿no? Entonces, y si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros implementamos un ERP, lo que hace el ERP es tomar los procesos que existen en la empresa, ¿no? Y plasmarlos al sistema informático, ¿no? Entonces, si nosotros plasmamos este proceso ineficiente, por lo tanto, el ERP va a seguir siendo ineficiente, ¿de acuerdo? Va a seguir demorándose la semana. La única diferencia es que ahora los datos están en la computadora, pero las autorizaciones, el flujo de trabajo va a seguir siendo el mismo. Entonces, el tiempo va a seguir siendo el mismo, la ineficiencia va a seguir siendo igual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? La ingeniería de métodos, ¿para qué sirve? Para, en primer lugar, tomar este flujo administrativo y mejorarlo, ¿no? Acortar tiempos, reducir estaciones de trabajo administrativas, ¿no? Para que este proceso ya no se demore una semana, sino se demore de repente un día o unas horas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante de la ingeniería de métodos, ¿no? Que antes de automatizar un sistema o computadorizar un sistema, tenemos que ingresar como ingenieros de métodos para mejorar este flujo productivo, este flujo administrativo, y cuando se vaya a llevar al sistema, a la computadora,
ya va a estar eficiente, por lo tanto, este sistema ERP va a ser eficiente. Si no se hace esto, como les decía, va a ser la misma ineficiencia que estamos manejando de forma manual, se va a trasladar al sistema informático. ¿De acuerdo? Es por eso la importancia de poder revisar los procesos antes de automatizar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes están laborando y le dicen, vamos a implementar un sistema informático contable, lo primero que tienen que hacer es revisar los procesos contables actuales para revisar que sean eficientes. Si no son eficientes, primero tienen que hacerlos eficientes para luego llevarlos al sistema informático y de esa forma van a ser eficientes en el sistema. Si no lo hacen, entonces el sistema informático va a ser ineficiente con los mismos tiempos, con las mismas idas y venidas, y al final eso va a generar más problemas que los que tenían de manera manual. Entonces se va a generar un rechazo al sistema informático y las personas van a decir, para eso contrataron un ERP, para que siga funcionando de tal forma. Entonces, antes de implementar un sistema informático, sea logístico, contable, recursos humanos, tienen que mejorar los procesos que se están dando para que las eficiencias se lleven al sistema informático. ¿De acuerdo? Eso es lo que se debe hacer en base a factores técnicos. ¿De acuerdo? Y luego vamos a tener los factores, bueno, aparte de los factores técnicos, es lo que les quería comentar esta gráfica, que se llama la pirámide de control, que significa, ¿no? Que a nivel técnico nosotros vamos a ir integrando datos de toda la empresa, ¿de acuerdo? Imagínense una empresa industrial, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer es en esta primera base, en esta primera línea, que se llaman equipos de campo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, imagínense, es una empresa industrial, ¿no? Que de repente, bueno, dentro de sus procesos tiene un proceso de, ¿cómo se le llama? Enfriamiento de fluidos. Ustedes ya han, en una especie de balance de materia y energía, ¿no? Que ustedes ya han estudiado seguramente en operaciones unitarias, ¿no? Así se llama, ¿no? ¿No? Entonces, por un lado entra un líquido caliente, ¿no? Entra a un sistema de enfriamiento, ¿de acuerdo? Entonces, este es un sistema que se da de repente en una empresa para yogur o para otros, en la tecnología alimenticia se utiliza bastante. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, este sistema de balance de calor-frío, ¿no? Generalmente es algo manual, ¿no? Entonces, se va controlando la temperatura, ¿no? Y si está muy caliente o muy frío, hay una persona que está manejando una válvula para enfriar o calentar según la temperatura que se quiera, ¿no? Esto ustedes lo van a ampliar mucho más con el ingeniero Vélez en automatización, ¿no? Ese es un primer elemento de control, ¿no? El tema manual, ¿no? Pero ese tema manual nosotros también lo podemos llevar a un sistema automatizado, ¿no? ¿Y qué significa? Que ahora ya no, las personas no van a controlar, sino vamos a tener controladores que van a estar revisando el proceso continuamente. Son pequeñas piezas que van a estar revisando el proceso continuamente para poder que la persona ya no se arriesgue en el lugar de trabajo, porque puede ser un lugar peligroso, o tampoco ya no esté todo el tiempo ahí, ¿no? Porque también estar ahí todo el tiempo revisando una válvula puede ser aburrido y genera fatiga mental. Entonces, de acuerdo, sacamos a esta persona. Entonces, ya tenemos un primer eslabón de control, ¿no? Que es colocar este sistema de control. Y para esto necesitamos una ingeniería de métodos. ¿Para qué? Para conocer, porque una de las herramientas de la ingeniería de métodos, uno de los fines es conocer a detalle el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a relevar los procesos, ¿de acuerdo? Y van a poder determinar dónde colocar controladores de proceso, ¿no? Siguiendo con esta pirámide, ya van mejorando los sistemas de control, ¿no? Y estos sistemas de control, por ejemplo, ¿no? En el primer nivel son procesos aislados, ¿no? Yo tengo un balance de materia por acá, tengo un controlador de temperatura por allá, y cada uno funciona de manera independiente. En un segundo nivel ya puedo estar integrando estas estaciones de trabajo en uno solo para poder yo, desde mi computadora, poder controlar estas dos estaciones de trabajo, ¿no? En el tercer nivel y cuarto nivel, incluso hasta el quinto nivel, yo ya puedo empezar a controlar toda una planta industrial desde mi computadora, ¿de acuerdo? Porque ya tengo, si bien hay varios sistemas que están independientes, pero yo los puedo integrar en uno solo, ¿de acuerdo? Para poder controlar de forma automatizada todo mi sistema productivo, toda mi línea de producción, ¿de acuerdo? A eso se refiere.
Entonces, pero para esto, para llegar a este nivel, yo necesito la ingeniería de métodos para poder determinar los tiempos, las actividades, qué procesos necesito integrar, cómo los tengo que integrar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de la ingeniería de métodos para que ustedes puedan conocerlo, ¿no? Y finalmente, si ya tengo el sistema de manufactura, que es el sistema principal, porque es el sistema del proceso de negocio, yo ya puedo integrar a través de un ERP los demás sistemas de la empresa, el sistema contable, el sistema logístico, el sistema de recursos humanos, ¿no? Para que toda la empresa esté integrada. ¿Qué significa esto? Que todos los datos que se generan en cualquier lado de la empresa podamos tener una sola base de datos para poder tomar mejores decisiones y poder mejorar el valor para el negocio, ¿de acuerdo? A eso se refiere en la pirámide de control, ¿no? En un primer momento, yo voy a controlar ciertos sistemas de trabajo, ciertos sistemas productivos, ¿no? Y en la punta de la pirámide significa que yo voy a controlar toda la empresa a través de un sistema informático que me va a integrar todas las operaciones de negocio, administrativas, de soporte de la empresa. ¿De acuerdo? A eso significa. Y esos son los factores técnicos que me van a permitir ingresar con la ingeniería de métodos a revisar un proceso y a mejorarlo, ¿no? Porque imagínense, si yo no mejoro procesos desde la base, todas las ineficiencias se van a llevar hasta la punta de la pirámide. Hasta el mismo sistema ERP va a ser ineficiente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la ingeniería de métodos nos ayuda a mejorar un proceso antes de implementar un sistema informático. Y luego tenemos los otros factores que son los factores humanos, ¿de acuerdo? Entonces, también nosotros vamos a implementar proyectos de ingeniería de métodos por temas humanos. Y esto más se refiere a temas de ergonomía, ¿no? La ergonomía es la ciencia que va a mejorar la productividad de las personas y perdón, de los sistemas productivos y también las condiciones de seguridad de las personas, ¿no? A través de un estudio del puesto de trabajo, ¿no? Esto ustedes ya lo van a estudiar también creo que el próximo año, ¿no? Después de seguridad, creo, ¿no? Creo que también estudian ingeniería ergonómica. ¿De acuerdo? Entonces, esto también lo van a ustedes ampliar en todo un curso. Me parece que el ingeniero Ochoa es quien les enseña, entonces ya lo van a conocer un poquito más. Pero para que puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, un factor humano también es importante para considerar cuándo hacer un proyecto de ingeniería de métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener trabajos, como dice aquí, con alta repetición que lleva a lesiones. O sea, imagínense un trabajo donde siempre hay que colocar una pieza, ¿no? Y esa pieza se coloca con la mano derecha, ¿no? Entonces, al final, ese trabajador va a tener una lesión en el hombro por ese movimiento constante. Imagínense ese movimiento 8 horas al día que dura su turno de trabajo, ¿no? Entonces va a tener el hombro, se puede lesionar. Entonces, la ingeniería de métodos permite estudiar este puesto de trabajo para hacer una mejora, ¿no? De repente cambiar la posición de los objetos, automatizar la estación, de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, tareas también con alta tasa de accidentes, ¿no? ¿Qué pasa, no? Siempre hay tropiezos en el mismo lugar, ¿no? Y ese tropiezo genera una lesión en las personas o un golpe en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, es importante reordenar la distribución de la planta para evitar estas caídas, ¿de acuerdo? Entonces, la ingeniería de métodos también sirve, ¿no? Vamos a relevar la información de la planta y nosotros vamos a proponer una redistribución de máquinas. ¿Por qué? Porque se está dando una alta tasa de accidentes en esta maquinaria, ¿no? O de repente falta iluminación, o de repente hay mucho ruido que no permite escuchar las indicaciones del supervisor cuando dicen prende, apaga, no se escucha nada por mucho ruido o mucho calor de repente. Entonces, a través de la ingeniería de métodos, nosotros vamos a relevar información y vamos a proponer mejoras para ese puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay mucho trabajo que se puede hacer, ¿no? O tal vez tareas demasiado fatigantes, ¿no? Ustedes tienen una carga de trabajo y les exigen más, ¿no? Entonces, ¿por qué se está dando esta tarea muy fatigante? Mucho trabajo está llegando o esta persona está muy lenta, no tiene las condiciones, no tiene las herramientas que se están dando, es un cuello de botella de repente, necesitamos, como es un cuello de botella, con una persona no es suficiente, necesitamos instalar 2 personas o 2 máquinas para liberar este cuello de botella. Entonces, pero esto solo se logra ver a través de la ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son indicadores o inputs que se les da a ustedes para que puedan empezar un proyecto de ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? O tal vez tareas con mayor número de quejas de los trabajadores, ¿no? Como por ejemplo, lesiones, o de repente
hay mucho ruido, mucha vibración, mucho calor, mucho frío, ¿no? Entonces hay muchas quejas, entonces, ¿qué pasa, no? A través de la ingeniería de métodos, ustedes van a ver, ¿no? ¿Por qué este proceso tiene que llevarse cerca al horno? ¿Por qué tiene que llevarse cerca del frigorífico? Porque, bueno, tiene que llevarse ahí. Entonces, las personas necesitan mejor protección de calor, mejor protección de frío, no está suficiente o las personas no están cumpliendo. Entonces, si cumplieran el protocolo de seguridad, podrían tener menor número de quejas. Pero esto se logra con la ingeniería de métodos, ¿no? Relevando información, conociendo el proceso, para luego plantear soluciones. Conociendo el proceso, ustedes van a ver dónde están las fallas, ¿no? Y eso es muy fácil como ustedes le ven. Si realmente relevan el proceso en forma detallada, lo estudian, se abstraen para ver cómo debería funcionar. Cuando ustedes piensan cómo debería estar funcionando esto, van a empezar a ver diversas fallas y sobre esas fallas van a proponer mejoras que van a servir para mejorar la productividad, la seguridad y reducir los costos de la empresa. ¿De acuerdo? En eso consisten los factores a considerar para elegir un proyecto de ingeniería de métodos. Son 3 factores, acuérdense, ¿no? Factores económicos, factores técnicos y factores humanos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Listos para el examen? No, no, ya. Está bien. Entonces ya saben que va a entrar en el examen. Bueno, ahora ya para también ir culminando, algunas técnicas de selección de proyectos. Vamos a ver. Pero estas técnicas seguramente ustedes las han visto o las van a ver a mayor detalle en cursos futuros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la primera técnica que se llama análisis de Pareto, ¿no? Entonces, yo creo que ya ustedes la han visto en el curso de análisis de datos 1, si no me equivoco, ¿no? O de repente la han visto en análisis de datos 2, pero básicamente el análisis de Pareto, perdón, significa que el 20% de los artículos representan 80% de la actividad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una lista de materiales, ¿no? O en almacén tengo una lista de materiales, ¿no? A, B, C, D, una lista de materiales. El 20% de estos materiales me van a representar el 80% del costo, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea, si todo mi inventario vale alrededor de 1,000 soles, solo 20% de estos artículos me va a representar 800 soles. Y eso es un estudio que se ha estado dando estadísticamente, ¿no? Solo una pequeña porción de un conjunto tiene bastante valor allí, ¿no? Ese es el análisis de Pareto que se dice, ¿no? Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer un análisis de un proyecto, ¿no? Nosotros podemos hacer este análisis de Pareto para saber dónde concentrarnos, ¿no? No nos vamos a concentrar de repente en los 100 proyectos que tenemos que realizar. Imagínense que tenemos un portafolio de 100 proyectos, ¿de acuerdo? No vamos a concentrarnos en los 100 proyectos, vamos a concentrarnos en el 20% de proyectos, porque este 20% de proyectos nos va a dar el 80% de beneficios, ¿de acuerdo? El resto de proyectos dan beneficios, pero no tienen un impacto grande, ¿de acuerdo? A eso se refiere el análisis de Pareto. De nuestro portafolio de proyectos, solo el 20% de proyectos nos van a dar el 80% del beneficio, por lo tanto, hay que centrarnos en cumplir y en lograr los objetivos de este 20% de proyectos, ¿de acuerdo? La siguiente técnica es el diagrama causa-efecto, que es un diagrama de calidad, ¿no? Diagrama de Pescado, diagrama de Ishikawa, ¿no? ¿Qué significa? Que este es una técnica, no tanto cuantitativa, sino es una técnica de trabajo en equipo, porque no significa que solo una persona va a empezar a conocer, ¿no? ¿Cómo funciona este diagrama, no? Nosotros en la parte de la flechita, ¿no? Vamos a colocar el problema, ¿no? Un problema de calidad. O de repente podemos poner, ¿no? Para elegir un proyecto de métodos, ¿no? Por ejemplo, el problema es que hay un cuello de botella en la estación X de trabajo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que está trayendo como consecuencia que haya mayores piezas en proceso y se van acumulando y se van acumulando, ¿no? Ese es el problema, ¿de acuerdo? Entonces, sobre este problema, nosotros vamos a empezar a pensar en distintas causas que pueden estar trayéndonos este problema, ¿no? Y las causas se van a dividir en estas categorías, ¿no? Causas humanas, causas debido a la máquina, causas debido al método de trabajo, causas debido al material que estamos utilizando, causas debido al entorno industrial que tenemos o causas debido a la administración, a nuestros jefes, ¿no?
Entonces son estas causas las que están provocando que haya este problema de materiales en proceso en espera en este cuello de botella. ¿De acuerdo? Entonces, como le decía, esta es una técnica, pero para trabajo en equipo. No es una técnica individual donde uno va a empezar a colocar las causas que uno cree, ¿no? Un analista de métodos. Aquí su labor como ingenieros de métodos es poder convocar a personas de distintas áreas para que puedan lanzar una lluvia de ideas y puedan identificar cuáles son las causas eh, que están provocando este cuello de botella. ¿De acuerdo? Van a empezar a lanzar varias ideas y ustedes esas ideas las van a recolectar y las van a categorizar en estas causas, sea humana, máquinas, materiales, ¿de acuerdo? Esa es su labor como ingeniero de métodos, ¿no? Y luego estas causas que a ustedes les han dado este equipo de profesionales que pueden venir desde contabilidad, logística, recursos humanos, mantenimiento de la misma planta, la persona de calidad, qué sé yo, hacen un foro de personas, ¿no? 10 personas de repente opinando. Yo pienso que hay un problema por ejemplo, ¿no? De cuello de botella, porque los materiales que están llegando son muy viejos, de repente, ¿no? Son muy antiguos, ¿no? O de repente el de mantenimiento dice, ¿saben qué? La máquina es de hace 10 años, entonces ya no tiene el mismo nivel de producción que tenía hace años. Entonces hay que cambiar piezas, hay que renovar todo, ¿no? O de repente alguien por ahí puede decir, ¿saben qué? Hace mucho calor en el ambiente, esta pieza genera mucho calor, entonces desgasta mucho a las personas y por lo tanto se demora más. Entonces empiezan a salir ideas, ¿de acuerdo? Y ustedes como ingenieros de métodos tienen que ordenarlas y clasificarlas adecuadamente. ¿Para qué? Ustedes van a recolectar estas ideas y luego van a verificar que son realmente las que han dicho, ¿no? O sea, hace calor ahí, ¿cuánto de temperatura hace? ¿De acuerdo? O si la máquina es vieja, hay que ver de qué fecha es y cómo era la productividad inicial y cómo está haciendo ahora. Entonces, luego ustedes tienen que verificar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan entender el problema realmente. Lo que habíamos dicho en un inicio, ¿no? Entender de primera línea el problema que se está dando de ingeniería de métodos. ¿De acuerdo? También tenemos, por ejemplo, las gráficas de Gantt, que son gráficas de planificación, ¿no? Donde nosotros podemos ver que cada barrita es el tiempo que debería tomar un proceso o una actividad, ¿de acuerdo? Y sobre esa barrita vamos a ir dibujando, vamos a ir sombreando si se está cumpliendo con la actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Al día 5 de mayo, ¿no? Teníamos que haber cumplido una barrita de actividad. ¿Se ha cumplido? No se ha cumplido. Entonces, si no se ha cumplido, entonces tenemos que investigar por qué no se está cumpliendo con el cumplimiento de esta actividad. Entonces, esta gráfica de Gantt es bien simple. Simplemente hay que graficar en barras las actividades contra el tiempo que tienen, ¿no? Cada fila es una actividad y cada barrita, cada columna es el tiempo. Entonces, cada actividad tiene un tiempo de demora, ¿no? Y lo que nosotros vamos a graficar es lo real contra lo planificado. ¿De acuerdo? Entonces significa que vamos a ir midiendo, ¿no? Si, por ejemplo, al 5 de mayo no se ha logrado completar esta actividad y ya decía que se tiene que completar, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es investigar por qué no se ha completado. Entonces, podemos tomar nuestra gráfica de pescado también para poder entender cuál es el problema y dividirlo en diversas categorías. ¿De acuerdo? Y también tenemos las gráficas PERT, que estas gráficas ustedes las van a estudiar con mayor detalle en su curso de investigación operativa. ¿De acuerdo? Esto es parte de la investigación operativa, hacer una optimización en este caso, de rutas de transporte, de redes, de actividades, ¿de acuerdo? Es parte de la optimización de proyectos que se realizan, ¿no? Pero este diagrama lo que les va a ayudar también para un proyecto es poder optimizar a un menor tiempo las actividades que ustedes vayan a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para que lo tomen en cuenta, que las gráficas PER también les sirven y las van a estudiar con mucho mayor detalle en su curso de investigación operativa, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, un ejercicio simple ya para culminar la clase, voy a presentarles, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en una empresa textil donde se desea analizar el número de defectos que se dan en los tejidos que fabrican. ¿De acuerdo? Hay una serie de defectos que se están dando en los tejidos, ¿no? Y en esta tabla, por ejemplo, que ustedes ven, se muestran factores que se han identificado como causantes en el número de defectos. Por ejemplo, ¿no? En las prendas de seda se han identificado 13 defectos, ¿no? Por ejemplo, en las prendas de tul se han identificado 105 defectos,
en las prendas de raso, de lana, de satén, de algodón, se han identificado una cantidad de defectos, ¿no? En esta empresa textil. Estos defectos lo que hacen es bajan la calidad del producto y por lo tanto el cliente rechaza el producto. Entonces, esta empresa ha decidido mejor, o por lo menos investigar por qué se están dando estos defectos y luego a trabajar sobre estos defectos. Entonces, nosotros hemos relevado información como ingenieros de métodos, hemos visto, ¿no? Hemos revisado tablas, hemos revisado información anterior y nos dice que tenemos esta cantidad de defectos, aproximadamente 344, en las distintas prendas de tela que nosotros fabricamos o confeccionamos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a utilizar el análisis de Pareto para poder entender los problemas que se presentan. Entonces, el análisis de Pareto nos dice que en primer lugar nosotros debemos jerarquizar los defectos que se tienen, ¿no? Entonces, por el número de defectos nosotros vamos a empezar a decir que las prendas de algodón son las que tienen mayor cantidad de defectos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque dice que son 171 defectos que se dan en las prendas de algodón. Entonces, ahí tenemos un primer dato de por qué o cuáles son las piezas. Nos vamos a dejar de lado un poquito a las de lana, ¿no? Pero nosotros sabemos que las de algodón, pero queremos saber qué otras prendas necesitamos revisar. Entonces, aquí el análisis de Pareto, acuérdense que significa que el 20%, en este caso, de prendas van a tener el 80% de defectos, ¿no? El 20% de prendas van a tener el 80% de defectos, por lo tanto hay que concentrarnos en ese 20% de prendas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se hace? A través de sumas y divisiones, ¿no? Tenemos esta tercera tabla donde adicionalmente hemos agregado dos columnas, una de porcentaje relativo y luego porcentaje acumulado, ¿no? Porcentaje relativo, ¿qué significa? Que es el... A ver, ¿dónde está mi puntero? Acá está mi puntero. ¿Qué significa? Que estas 171, ¿cuánto representan del total, que son 344 defectos? Estos 171 defectos representan el 49.7% de defectos del total, ¿de acuerdo? De igual forma, en las prendas de tul se presentan 105 defectos que representan el 30.5% del total de defectos. Y así vamos realizando nuestro porcentaje relativo en base a cada defecto en prenda que obtengamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las prendas de lino solo tienen 9 defectos y estos 9 defectos representan el 2.6% del total, ¿de acuerdo? Y si nosotros sumamos los porcentajes relativos, vamos a tener el 100% de defectos, ¿de acuerdo? Porque es una división entre un total. ¿De acuerdo? Entonces, en este porcentaje relativo nosotros lo que vamos a obtener es el porcentaje de defectos sobre el total. Ya no lo vamos a tener en valor absoluto, sino ahora en valor relativo. Luego, en esta siguiente columna vamos a sumar los porcentajes, ¿no? En el caso del algodón se va a mantener tal cual, pero en el caso de la fila de tul vamos a sumar lo que es el porcentaje relativo de las prendas de algodón más el porcentaje relativo de las prendas de tul. Eso nos da 80.2%. En la siguiente fila vamos a sumar este porcentaje acumulado más el porcentaje relativo de las prendas de seda, que es 3.8%. ¿De acuerdo? Y así suma 84%. En la fila de prendas de satén vamos a sumar el porcentaje acumulado anterior más el porcentaje relativo de las prendas de satén. 84 más 3.2 significa un porcentaje acumulado de 87.2%. Y así vamos a ir sumando fila por fila, porcentaje tras porcentaje, hasta lograr el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, este porcentaje acumulado ya nos da el análisis de Pareto, donde significa que el 20% de artículos nos van a dar el 80% de defectos. Entonces, aquí tenemos ya el 80% de defectos, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que el porcentaje acumulado de defectos del 80.2% se concentran en dos tipos de prenda, las prendas de algodón y las prendas de tul, ¿de acuerdo? Solo en dos tipos de prendas se concentran el 80% de defectos, ¿de acuerdo? Solo en este porcentaje de prendas, ¿de acuerdo? Algodón y tul solo son dos prendas de las 10, me parece que hay, ¿no?
2 prendas de 10 van a concentrar el 80% de defectos en las prendas que confeccionamos. Por lo tanto, debemos primero centrarnos en los defectos que nos dan estas piezas, ¿no? Porque si nosotros mejoramos totalmente, libramos a estas 2 prendas, las colocamos a 0 defectos, entonces vamos a tener, ahora prácticamente 344 va a reducirse a 100 de repente o a menos, de repente a 50 defectos en total, ¿no? Porque nos hemos concentrado en el 80% de defectos, ¿no? Entonces, ese 20% que queda va a ser un dato que ya no va a impactar tanto en la economía de la empresa. Entonces, por lo tanto, tenemos que centrarnos en las prendas de algodón y de tul, en los defectos que están produciendo para mejorar y crear mayor valor para nuestra empresa. ¿De acuerdo? En eso consiste. Entonces aquí, este es nuestro gráfico de Pareto. Ya hemos hecho nuestro análisis, lo vamos a graficar, ¿no? En la barra horizontal vamos a colocar las prendas que tienen defectos, ¿de acuerdo? Y luego en la barra horizontal vertical izquierda, el número de defectos, ¿no? Por ejemplo, las de algodón tenían algo de 171, aquí está, 171. Y las prendas de tul tenían 105, también acá está 105, y luego van bajando las demás prendas, ¿no? Y luego tenemos en la barra derecha el porcentaje acumulado, ¿no? Por ejemplo, para lo que era la prendas de algodón era alrededor del 80%, ¿no? ¿Cuánto era? A ver, vamos a revisar. Ah, no, bueno, acá lo tengo. Era algo de 49%, eso lo tenemos que comparar con la columna de la derecha, 49%. Cuando ya se unía a la prenda de tul era de 80.2%, aquí está la mano derecha, 80.2%, y luego iba subiendo, ¿no? 84, 87, 89, 92, hasta casi 100, hasta 100, ¿de acuerdo? Entonces, este porcentaje acumulado es la línea ploma, ¿de acuerdo? Y así estamos viendo que el 80%, de forma gráfica, estamos viendo que el 80% de defectos se concentran solo en el 20% de artículos. ¿De acuerdo? Ese es nuestro gráfico de Pareto, es una técnica para seleccionar los proyectos que vamos a realizar en ingeniería de métodos, ¿no? Entonces, en base a este análisis, ya estamos viendo que vamos a estudiar las prendas de algodón y las prendas de tul, nada más, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente ejercicio? Ahora poder determinar, poder entender claramente el problema. Y eso para entender claramente el problema, vamos a utilizar nuestro diagrama de causa-efecto. Entonces, ¿cómo funciona el diagrama de causa-efecto? Aquí en la mano derecha vamos a colocar el efecto o el problema, que pueden ser los defectos en las telas de algodón, ¿no? Y luego en cada espina del pescadito vamos a colocar las causas o las categorías que van a dar este problema. Por ejemplo, teníamos las categorías humanas, máquinas, métodos, materiales, entorno y la administración. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estas categorías, nosotros, como les dije, nosotros en primer lugar hemos hecho nuestro análisis de Pareto como ingenieros de métodos, ¿no? Y hemos determinado como ingenieros de métodos que tenemos 2 tipos de defectos que concentran la mayor cantidad, ¿no? Perdón, dos prendas que concentran la mayor cantidad de defectos, las de algodón y las de tul. Vamos con nuestro jefe y le decimos, ¿sabes qué? Tenemos que concentrarnos en los defectos en telas de algodón, ¿no? Primeramente, en primer lugar. Muy bien, entonces ustedes convocan a los profesionales de distintas áreas, los sientan en una mesa de trabajo y les explican, ¿saben qué? Señores, tenemos problemas en las telas de algodón, será esta cantidad, y lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son las causas de este problema para poder realizar un proyecto de ingeniería de métodos. Muy bien, entonces de repente empieza a hablar el técnico de mantenimiento y dice, ¿sabe qué? Me parece que tenemos problemas en la alineación, siempre cuando vamos a hacer mantenimiento, siempre vemos que están desalineadas los pernos, los engranajes, y eso hace siempre que tengamos que hacer. Adicional a eso, vemos que tiene una mayor vibración, entonces de repente se está haciendo que las prendas tengan algún defecto, ¿no? Y también, bueno, los botones hay que cambiarlos porque son botones de la época de la pera, entonces ya hay que cambiar a botones más nuevos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor técnico de mantenimiento. Entonces ahora, por ejemplo, habla el analista de recursos humanos y dice, ¿sabe qué? Las personas que hemos contratado son relativamente nuevas, ¿no? Tienen apenas 2 meses porque tenemos bastante rotación de personal, entonces necesitan mayor experiencia en el puesto de trabajo, necesitan mayor capacitación, ¿no?
Y también hemos visto que los antiguos trabajadores que ya tienen 5 años se están aburriendo en su mismo puesto de trabajo y por eso de repente está pasando, ¿no? Porque ya no lo hacen de la misma forma como lo hacían, ¿no? Y así los distintos profesionales van a empezar a dar sus ideas de lo que ellos piensan que pueden ser los problemas que se dan en los defectos en las telas de algodón. Y ustedes van a recopilar, van a recoger todas estas opiniones, todas estas ideas para luego esquematizarlas, clasificarlas y luego verificarlas. Y sobre eso, ustedes van a plantear un proyecto de ingeniería de métodos que va a ser reducir de repente en un 90% los defectos en telas de algodón. Ese va a ser su entregable, el alcance del producto, de su proyecto, el alcance del producto en el proyecto va a ser reducir en 90% los defectos en telas de algodón, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Vamos a capacitar a las personas, vamos a rotar a los antiguos hacia nuevos puestos de trabajo para que tengan nuevos retos, vamos a hacer un mantenimiento, un overhaul, que ustedes ya van a saber qué es, ¿no? De todas las máquinas para renovarlas, vamos a revisar los métodos de trabajo, vamos a revisar el proveedor que nos da el algodón, de repente esta tela no cumple con la calidad adecuada, y una serie de cosas que ustedes van a incluirlo dentro de su proyecto de automatización, perdón, de ingeniería de métodos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en eso consiste cómo ustedes van a seleccionar un proyecto de ingeniería de métodos. ¿De acuerdo? En eso ha consistido la clase. ¿Alguna consulta, chicos? Mientras voy sacando mi puntero láser. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Bueno, ya saben ustedes que, bueno, revisen esta presentación, este video, y si tuvieran alguna consulta, me la pueden hacer por el correo o a través de Carlos también, que está en constante comunicación conmigo, la pueden hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es leer la lista de los participantes para ya terminar la grabación. Si me permiten, entonces. A ver, estuvieron presentes en la clase de Ingeniería de Métodos en videoconferencia del día miércoles 6 de mayo del año 2020. Dice que estaban, a ver, Alejandro Chipana, Angie Gaimes, Braulio Beltrán, Brian López, Camila Choquehuanca, Carlos Atco, Cintia Supo, Diego Zanca, Fabiola Anco, Gabriela Huaranca, Gonzalo Colque, Geraldine Nina, Jorge Pocohuanca, Caterine Fora, Kevin Umayasi, Lady Pomacosi, Luigi Conde, Marco Antonio Montes, María del Carmen. ¿María del Carmen? Alcázar, María Inés Riega, María Jesús Yacho, María Sofía Merma, María Sofía Usca, Marianela Choquepuma, Mauricio Salcedo, Mayra Cornejo, Nadia Maita, Nadia Neira, Rómulo Luque, Rosario Guaracha, Rosario Fierro, Rubén Choquehuanca, Ruth Flores, Sheila Huanqui, Estefan Ugarte, Tania Cáceres, Wilfredo Vilca y Jimena López. Listo, esos son todos los participantes. Listo, señores. Muy bien, muchas gracias por estar presentes en la clase. Voy a terminar la grabación.